Ok, soy Ángel Jesús Espinosa León y esta vez vamos a hablar de la fisiología gastrointestinal. Un pequeño resumen, lo más rápido que se pueda y lo mejor explicado que se pueda. Entonces, pues empezamos. Am, Como parte de la materia de fisiología sistémica, dada por el doctor Ernesto Eduardo Díaz Villanueva, parte de la Facultad de Medicina de Ciudad de Mendoza de la Universidad Veracruzana. Ahora sí, empecemos. Principios generales de la función gastrointestinal, empezando por la motilidad. Vamos a tener que explicar para la motilidad de todo el tubo gastrointestinal en general. Vamos a tener que consta de 5 capas: una capa serosa, una capa de músculo liso longitudinal, una capa de músculo liso circular, una submucosa, una mucosa, donde dentro de la misma mucosa encontraremos la muscularis mucosae. Ahora bien, hay que recalcar que el músculo liso de todo el tubo digestivo funciona como un sinsitio, debido a sus uniones en hendidura o tipo gap. Entonces, cuando llegue un impulso a una de estas células, todas las demás se van a despolarizar al mismo tiempo. Aquí vamos a empezar a señalar también la función que tiene el músculo. En este caso, la contracción peristáltica, que es una contracción bastante distinta a la contracción del músculo esquelético, debido a que ésta mantiene su contracción y su contracción es mucho más sostenida. Es una onda lenta. ¿Y qué función va a tener? Pues va a llevar el bolo alimenticio, del cual hablaremos después, de un punto a otro, de dirección bucal anal, todo el tiempo. A este se le conoce como la ley del intestino. Ahora bien, y aquí tenemos. Entonces, aparte de mover el bolo alimenticio, va a tener la función de mezclar todo lo que encontremos en el tubo digestivo. Ahora sí. Continuando, vamos a tener que el músculo liso tiene dos tipos de ondas: las ondas lentas y las ondas de Nespigha. ¿Qué van a hacer estas ondas lentas? No es que sea una despolarización como tal, podemos ver que sigue siendo negativa, alrededor de menos 40 milivoltios, y funcionan más bien para controlar a las espigas, que estas sí que son verdaderos impulsos nerviosos, verdaderas despolarizaciones de la membrana. ¿Y cómo se van a estimular? Bueno, las espigas se van a estimular por distensión del tubo digestivo, por la hormona acetilcolina o por el sistema parasimpático. Y por el contrario, la hiperpolarización, o sea, que la membrana sea más difícil de despolarizar, se va a dar por la noradrenalina y por el sistema nervioso simpático. Ahora sí, continuando. Vamos a tener que en el tubo digestivo y en la fisiología gastrointestinal, alrededor de todo el tubo vamos a encontrar un propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico. Se encuentra a lo largo de toda la pared, desde el esófago hasta el ano. Y va a encontrarse dos plexos: el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales, se encuentra en la capa muscular. En cambio, el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. Y aquí podemos ver esta imagen que la explica muy bien el Guyton and Hall. En este caso, eh, las señales provenientes del sistema simpático van a ser fundamentalmente postganglionares y se van a dirigir tanto al epitelio como al plexo submucoso como al plexo mientérico, asimismo como parasimpáticos preganglionares, que se van a distribuir por todo el plexo mientérico y por el plexo submucoso. Ahora bien, el epitelio también tiene sensibilidad, en este caso por neuronas sensitivas, que van a llevar los impulsos aferentes a los ganglios prevertebrales de la médula espinal y el tronco del encéfalo. Continuamos. El control hormonal. En este caso, la fisiología gastrointestinal cuenta con muchas hormonas. En este caso podemos ver la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motulina. Eh, ¿Qué estímulo se da para la liberación de estas? Bueno, en el caso de la gastrina, vamos a encontrar
vamos a encontrar que se va a activar por medio de la presencia de proteínas, de distensión del tubo y de algunos nervios sensitivos. Em, en este caso, ¿dónde se va a dar? En las células G del antro y el duodeno y el yeyuno. ¿Qué acciones va a dar? Bueno, la secreción de ácido gástrico y el crecimiento de la mucosa. La colecistocinina también se va a estimular por medio de la presencia de proteínas, grasas y ácidos. ¿Dónde se va a producir? En las células del duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Y qué va a producir? La secreción de enzimas pancreáticas, secreción de bicarbonato pancreático, entre otras. Y así podemos ir con cada una de estas. Para no tomar más tiempo, vamos a continuar. La propulsión y la mezcla de los alimentos. Esto tiene que ver con lo que expliqué en la primera diapositiva, en el movimiento peristáltico que tienen todos los órganos. En este caso, vamos a empezar porque el tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las fases del tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y para la absorción de los nutrientes, desde su paso de la boca hasta llegar al ano. Y aquí tenemos la mejor explicación. Todo empieza con la masticación y la producción de saliva dentro de la boca. Posteriormente tenemos la deglución y aquí la serie de procesos que conlleva esto. En resumen, podríamos decir que contamos con dos fases, una fase voluntaria de la deglución y una fase involuntaria. La voluntaria, que es lo que va a provocar que el bolo alimenticio, los alimentos masticados, se proyecten contra el paladar blando. Y esto va a dar una serie de pasos, que en resumen se podría decir que son tres. La fase faríngea de la deglución comprende el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia el esófago. Todo esto en menos de 2 segundos. Y aquí lo podemos ver claramente. Ahora, el estómago. Una vez que llega el alimento al estómago, vamos a tener que realiza también diversos movimientos. En este caso, la función primordial del estómago, más que nada, es almacenar grandes cantidades de alimento, mezclar los alimentos y un vaciamiento lento a través del esfínter pilórico. Continuando, vamos a tener ya en el intestino delgado la peristalsis. Este segmento contraído, podemos verlo acá, y cómo se va empujando el bolo alimenticio a través de toda la longitud del intestino delgado. Y esto se le llama, bueno, esta es en esencia la peristalsis y el movimiento lento y continuo del alimento a través del intestino delgado. Continuando, en el colon ascendente, lo mismo. Vamos a tener un movimiento lento a partir de la válvula iliocecal, como todo el bolo alimenticio pasa al colon, donde se va a dar la absorción de líquidos y se va a transportar. Y tenemos que después la literatura nos menciona que la porción proximal del colon es la encargada de absorber los líquidos y la otra porción, la porción distal, se encarga más bien del almacenaje de las heces. Y este GIF lo explica bastante bien. Acá cabe señalar un movimiento especial, el movimiento de masas, en donde bien nos menciona que se da más bien en el colon transverso. En este GIF no lo explica como tal, tiene un error, y es que cuando se da un impulso de masa, vamos a tener que el bolo alimenticio se mantiene aquí, por decirlo acá, y la porción siguiente del colon se va a relajar y va a permitir que este bolo alimenticio avance de 15 a 20 centímetros de un solo impulso. Y es por eso que acá en el GIF demuestra que en el colon transverso aumenta la velocidad de este impulso, aunque solo se puede dar unas 2 o 3 veces al día, por lo regular 20 minutos después del desayuno. Ahora, empezamos a hablar de las funciones secretoras del tubo digestivo. Empezando por la boca, vamos a tener la secreción de saliva. La secreción oscila entre unos 800 y 1500 mililitros.
Y las principales glándulas secretoras de saliva van a ser las glándulas parótidas, submandibulares y sublinguales. Y tienen dos tipos principales de secreción proteica, una secreción serosa rica en tialina, que es una enzima destinada a digerir almidones, y una secreción mucosa con abundante mucina, que va a servir para la lubricación y protección de la superficie. Y aquí tenemos la ubicación de las tres: la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Y también contamos con muchas otras glándulas accesorias, pero que no se mencionan o que sería demasiado impráctico mencionar a todas. Estas son las tres principales. Ahora tenemos las funciones secretoras, la secreción gástrica. Vamos a dividir para ello el estómago en dos porciones fisiológicas. Recordemos que hay una curvatura mayor, una curvatura menor, un fondo, un cuerpo y el antro. Aquí nada más lo dividimos en dos partes, debido al tipo de glándulas que posee. En este caso, las glándulas gástricas, también llamadas glándulas oxíntricas, que no se deben confundir con las células oxíntricas, van a producir ácido clorhídrico, pepsinógeno y factor incítrico, además de moco. Y es aquí donde se va a dar el 80% de la secreción gástrica. Ahora, las glándulas pilóricas que se van a encontrar en el antro van a producir moco, gastrina y somatostatina, y van a ser cerca del 20%. Ahora sí, vamos a tener que para dentro de las glándulas gástricas, en esta parte del estómago, vamos a encontrar células parietales o oxíntricas, que van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, células pépticas principales, que van a producir pepsinógeno, células mucosas, productoras de moco, y las células enterocromafin-like o parecidas a enterocromafina, que van a producir histamina. Ahora bien, en el antro vamos a encontrar células G y células D, que van a producir gastrina y somatostatina, respectivamente, y células mucosas, productoras de moco, en un 80 y 20%, como ya lo había mencionado. Continuando, vamos a tener que hay diferentes fases de la secreción gástrica o que producen esta secreción. La fase cefálica es la primera y se da por la visión, el olor, el tacto y el gusto de los alimentos. Esta fase cefálica, ¿cómo se va a dar? Bueno, el sistema nervioso central va a mandar impulsos a través de los nervios vagos, y estos nervios vagos van a producir acetilcolina. Esta acetilcolina va a la célula oxíntrica para la producción de ácido clorhídrico. Ahora bien, la fase gástrica es un poco más enredada, pero es bastante sencilla también. Vamos a tener que la fase gástrica, una vez que se ha ingresado el alimento, se va a dar por dos situaciones: la distensión y la presencia de proteínas. Empezando por la distensión, se van a dar reflejos en el sistema nervioso entérico y reflejos vagovagales. Ambos van a producir, como término, la producción de acetilcolina, la cual va a estimular a la célula oxíntrica y va a dar la producción de ácido clorhídrico. Ahora bien, tanto la distensión como las proteínas activan a las células G, las cuales van a producir gastrina. Y una vez que hay gastrina, también va a dar una excitación a la célula oxíntrica para la producción de ácido clorhídrico. Pero tenemos que tanto las células G como la gastrina van a activar también a las células enterocromafin-like, que van a producir histamina. ¿Y que creen? También la histamina va a efectuar sobre la célula oxíntrica para la creación de ácido clorhídrico. Todo esto llega a esto. Ahora bien, la fase intestinal. Una vez que el quimo, porque así se le llama el bol alimenticio, una vez que se mezcla con los ácidos y jugos gástricos, una vez que se encuentra proteínas en el quimo duodenal, o que el cuerpo eh, identifica proteínas dentro del duodeno, se va a dar esto. Primero, se van a activar las células G duodenales, que van a provocar o producir gastrina. Esta gastrina va a las células oxíntricas y de nuevo al ácido clorhídrico. Ahora bien,
¿Qué porcentajes tiene esto? Bueno, la fase cefálica va a producir 30%, gástrica 60% e intestinal cerca del 10%. Continuando, ¿qué factores van a inhibir esta secreción gástrica? Bueno, vamos a tener factores nerviosos y factores hormonales. Los nerviosos se dan por el reflejo enterogástrico inverso, que se da por la presencia de alimentos en la porción alta del intestino delgado. Distensión del duodeno, irritación de la mucosa del duodeno, acidez del quimo y producción y productos de degradación, sobre todo de proteínas. Estos impulsos van a ser transmitidos por el sistema nervioso mientérico, por los nervios simpáticos y el nervio vago. Ahora bien, los factores hormonales se da por la presencia de productos de degradación, irritación de la mucosa duodenal, osmolaridad del quimo. Esto es bastante importante debido a que si hay un cambio en la osmolaridad del quimo, puede producir una deshidratación en el intestino, una gran pérdida de líquido. Y la acidez del quimo. ¿Qué hormonas van a efectuar aquí? La somatostatina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y la colecistocinina. Ahora bien, vamos avanzando en el sistema digestivo, vamos a llegar a la porción del duodeno, a donde desemboca este amiguito de aquí, que es el páncreas. Aquí podemos ver una imagen bastante clara del páncreas, su situación. La cabeza del páncreas, la cola, el conducto pancreático central y el conducto accesorio y el conducto biliar común, que es donde llega a desembocar también la vesícula biliar. Ahora, las secreciones pancreáticas tienen como objetivo secretar enzimas digestivas. ¿Para qué? Para la degradación de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y así como secretar bicarbonato para neutralizar el quimo ácido que proviene del estómago. Esto se va a dar en los acinos pancreáticos y la secreción de bicarbonato en los conductos pancreáticos. La secreción pancreática tiene tres enzimas importantes. La proteasas que van a ser las encargadas de digerir las proteínas, de catabolizar las proteínas, que van a ser la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Cabe resaltar que estas se van a encontrar inactivas hasta la llegada a la luz del intestino delgado. Para los hidratos de carbono vamos a tener la milasa pancreática y para las grasas la lipasa pancreática, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. Ahora bien, los iones bicarbonato van a ser secretados por las células epiteliales de los conductillos y de los conductos de los acinos. Su principal función va a ser neutralizar el ácido clorhídrico vertido desde el estómago. Ahora, la secreción de bilis por el hígado. Vamos a tener que se secreta cerca de 600 a 1000 mililitros por día y van a funcionar en la digestión y absorción de las grasas. ¿Cómo funciona esto? La bilis no tiene ni siquiera una enzima digestiva, pero la bilis ayuda a emulsionar las partículas grandes de grasa, haciéndolas más pequeñas. Lo mismo que pasa cuando agregamos jabón a un jabón de lavatrastes para la eliminación de grasas, así como favorece la absorción de los productos finales de la digestión de grasas por la mucosa intestinal. Además, sirve como medio de excreción para los productos de desecho, como la bilirrubina y excesos de colesterol. La vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar almacena bilis hasta que el duodeno lo necesita. Su capacidad máxima es de 30 a 60 mililitros, pero acá hay una condicionante. Puede llegar a almacenar grandes cantidades de bilis debido a que su epitelio absorbe agua, sodio, cloruro y otras partículas pequeñas. Así aumenta la concentración de las sales biliares entre 5 a 20 veces más, por lo que se podría decir que llega a almacenar el equivalente a 450 mililitros. Y aquí tenemos de qué está hecha la bilis. Las sustancias que contiene: agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina, sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. Ahora, la función de la bilis. Como ya lo había mencionado, tiene una acción detergente para las partículas de grasa, degradando las partículas grandes en partículas más pequeñas. Ayuda a la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros lípidos por medio de la formación de micelas.
Recordemos un poco las clases de bioquímica y ahí encontraremos las micelas. Ahora bien, ¿qué secreciones vamos a tener una vez llegando al intestino delgado? Secreciones de moco que se van a dar por las glándulas de Brunner, que van a secretar una gran cantidad de moco en respuesta a estímulos táctiles o de irritación en la mucosa duodenal. Esto se va a dar por una estimulación vagal y hormonas gastrointestinales. ¿Con qué objetivo vamos a tener moco? Proteger la pared duodenal de los jugos gástricos y se suma la neutralización del quimo por la presencia de bicarbonato. Ahora, la secreción de jugos digestivos. Estos se van a dar en las criptas del Leverkusen y en las células caliciformes que secretan moco. Los enterocitos secretan agua y electrolitos y ayuda a la reabsorción de sustancias del quimo en las vellosidades. Ahora, en el intestino grueso, al igual que en el intestino delgado, también vamos a encontrar criptas de Leverkusen, pero con una particularidad. Estas carecen de vellosidades y tienen células epiteliales productoras de moco. Al carecer de vellosidades, no van a tener tal absorción, digamos, del intestino delgado. Aquí me faltó mencionar algo, y es que los enterocitos secretan agua y electrolitos para disolver los productos que ya se han catabolizado dentro del intestino. Y esto va a ayudar a la reabsorción de las sustancias, que se va a dar en las vellosidades que se encuentran alrededor de las criptas del Lieberkühn. La gran diferencia con el intestino grueso. Bueno, el moco que se produce por las células epiteliales del intestino grueso protege a la pared del intestino de excoriaciones, mantiene unidas a las heces y protege al tejido de la gran cantidad de bacterias que existen en las heces. Además, la alcalinidad de este moco ofrece una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared. ¿Qué pasa cuando hay diarrea? Bueno, la diarrea se da cuando existe una irritación en el intestino grueso, por lo cual la mucosa segrega una gran cantidad de electrolitos y agua. Con esto se diluyen los factores irritantes y esto va a acelerar el paso de las heces a través del intestino. ¿La diarrea es buena? Bueno, la diarrea arrastra los factores irritantes y contribuye a la recuperación de la enfermedad en ciertas situaciones. Ahora bien, hablando en generalidades de la digestión y absorción dentro del tubo digestivo, hay que recordar que el metabolismo tiene dos grandes vertientes, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la destrucción de moléculas grandes en moléculas pequeñas y la liberación de energía. En cambio, el anabolismo es la construcción a partir de moléculas pequeñas y energía a moléculas grandes. En este caso, se da el catabolismo. ¿Cómo se da? Bueno, el libro nos tiene unos gráficos excelentes. En este caso, de hidratos de carbono, vamos a tener que hay 3 hidratos de carbono principales en la dieta humana. La sacarosa, que es lo que conocemos como azúcar de caña, azúcar normal. La lactosa, que son las azúcares de la leche. Y los almidones, que se encuentran en los vegetales y más bien en los cereales, es donde se encuentra en mayor cantidad. Empezando por la sacarosa. Vamos a encontrar la enzima sacarasa dentro del intestino que va a degradarla ya sea en fructosa o en glucosa. La lactosa, por medio de la lactasa dentro del intestino, la va a degradar a galactosa y los almidones, que son cadenas bastante grandes de hidratos de carbono, por medio de la ptialina, que se va a encontrar en la saliva entre el 20 y 40% y la amilasa pancreática entre el 50 y el 80%. Los almidones van a pasar primero a maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa, bastante largos, que después van a ser degradados por maltasa y alfa-dextrinasa dentro del intestino a glucosa. Aquí tenemos entonces que productos bastante grandes de hidratos de carbono van a terminar en su molécula más pequeña, la glucosa. Ahora bien, las proteínas. Recordemos que las proteínas son un conjunto de agregados de aminoácidos, son polipéptidos. Entonces, las proteínas, por medio de la enzima pepsina, se van a que vamos a encontrar, bueno, proteasas,
peptonas y polipéptidos. Estos, por medio de la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y la elastasa, van a degradarse a polipéptidos y aminoácidos libres, que vamos a tener. Estos aminoácidos libres van a ser absorbidos, ya son la parte más pequeña. En cambio, los polipéptidos van a ser degradados por las peptidasas a aminoácidos. Todo va de más a menos, de proteínas a aminoácidos. Al igual que con las grasas. Para las grasas va a actuar la bilis más la agitación peristáltica del intestino y la emulsión de las sales biliares va a dar como resultado una grasa emulsionada. Esta grasa emulsionada, por medio de la lipasa pancreática, va a pasar a ser ácidos grasos y 2 monociglicéridos, que van a ser fácilmente degradados y fácilmente absorbidos en forma de micelas. La bibliografía que utilicé, bueno, la información fue sacada de Guyton and Hall, de la 13ª edición, y me ayudé de Canal Medici. Les recomiendo que se echen una vuelta por ahí, explica muy muy bien y la verdad es un gran canal. Muchas gracias y eso es todo por hoy.